Y quiero comenzar en esta tarde, es la primera vez que me toca compartir en el año, y quiero contarte una historia que me pasó el día jueves. Bueno, para esto te contextualizo, mi esposa me regaló unos audífonos para poder salir a correr, entonces yo estaba bien emocionado, ¿verdad? Así como cuando te regalan. ¿A cuánto les gustan los regalos? Sí, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gustan los regalos. Entonces me regaló unos audífonos y pues yo dije, no, pues ya tengo audífonos, entonces hoy voy a correr más de lo que he corrido. Y bueno, en mi meta dije, bueno, lo máximo que he estado corriendo son 7 kilómetros, voy a correr 8 kilómetros, ¿sí? Y entonces le pregunté a un primo que es vecino mío ahí, cuál es la ruta que él sigue, y me dijo, yo me voy a las 6, y le dije, no, yo me voy a ir a las 5:30, porque si me voy con él es bien bueno, me va a querer que corramos juntos y me va a dejar. O más bien voy a tener que ir a su ritmo. Por azares del destino terminé saliendo de mi casa a las 6 de la tarde también, para empezar a correr, y entonces ya iba rumbo a la UPG, y no, pues yo con mi música y bien contento, y no encontraba a mi primo, y dije, no, ya no lo vi. Pero justo cuando llegué a la glorieta de la UPG, y me marcaban lo que estaba corriendo como 4 kilómetros, yo dije, no, ya me falta la mitad casi. Veo que viene mi primo y va corriendo hacia mí. Me dijo, ¿qué pasó? Pensé que ya no ibas a venir. Y yo le dije, ay, pues sí, pues ya aquí ando, ¿verdad? Entonces me dijo, ven, vamos acá, esta ruta, vamos a correr este otro pedazo. ¿Cuánto pensabas correr? Y yo, 8 kilómetros, pues a lo mejor van a ser 9, pero vente conmigo. Y entonces así como que, ay, bueno, pues así como que como buen mexicano, pues tuve que decirle que sí. Entonces, sí, vamos. Entonces ya fui, corrimos, me llevó por arriba del puente peatonal del que va a la carretera ahí, regresamos, y ya cuando me marcaba que llevaba como 7 kilómetros, yo ya lo que quería ver era la ciudad, y decir, ya, yo dije que 8, pues sí, todavía me falta 1, pero bueno, y cuando llegaba a la ciudad yo estaba a punto de decirle, mira, déjame descansar, porque ya, no aguanto, pero entonces dije, bueno, si ya empecé, si ya corrí 8 kilómetros, pues ya voy a seguirle el que me falta. Y tú puedes decir, pues sí, que nada más era 1 kilómetro. Pues sí, pero 1 kilómetro es 1 kilómetro, y más ya cuando vas bien cansado. Y por eso dije, no, si ya empecé, pues ahora le voy a seguir. Y pude terminar mis 9 kilómetros. No me preguntes cómo terminé, pero pude terminarlos. Y ya estaba emocionado y dije, me dijo, ¿cómo lo sentiste? No, yo aguantaba otro, yo sí, los 10, nada más porque ya se hizo oscuro, pero yo aguantaba otro. Y por eso he titulado en esta tarde mi mensaje, si ya empezaste, síguele. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Efesios, capítulo 4, versículo 13. ¿Cómo te dije que se llama el mensaje? Si ya empezaste, síguele. Y dice así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y estamos iniciando, ¿verdad?, con este año, con un tema que se llama Manteniéndonos firmes hasta el fin. Y quiero compartirte algo que cuando yo lo escuché, la verdad es que meditaba en esto que me decían. Para muchos de nosotros, el propósito de Satanás no es que pequemos o nos vayamos al infierno, sino es que nos quedemos a la mitad, que no podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra. Muchos de nosotros, probablemente, o más bien muchas personas, van a estar en el cielo, ¿verdad?, disfrutando de la vida eterna, pero tal vez Satanás les robó el propósito que Dios tenía para ellos aquí en la tierra. Y por eso dice su palabra que Dios desea que seamos maduros en el Señor. Y la meta en la vida cristiana no es aceptar a Cristo, sino es la madurez. Te lo voy a repetir. La meta en la vida cristiana no es aceptar a Cristo, sino la madurez, la plenitud a la anchura y a la profundidad de Cristo. Si nuestra meta en Cristo fuera aceptarle, tal vez muchos de nosotros ya hubiéramos terminado la carrera, porque ya
ya lo aceptamos, ¿verdad? Entonces nuestra meta es aceptarlo, pues ya lo aceptamos, ya terminamos, pero realmente en la Biblia no encontramos que esa sea nuestra meta. Nuestra meta en Cristo debe ser la madurez. Y quiero que vayas por favor conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 48. Pero tú, dice así, lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y muchas personas suelen confundirse con esto. Oye, ¿cómo que somos? Dios nos pide que seamos perfectos, ¿verdad? ¿Qué contradicciones hay en la Biblia? ¿Cómo que seamos perfectos? Y realmente es que en la traducción original, el perfecto no quiere decir que no te equivoques. El perfecto no quiere decir que no falles. Perfecto quiere decir completo, maduro. Entonces, voy a leerlo cambiando el perfecto por completo. Dice así: pero tú debes ser completo o maduro, así como tu Padre en el cielo es maduro o completo, ¿verdad? Y yo analizando aquí, bueno, aquí yo le pedí permiso a la licenciada, ¿verdad? Yo creo que además de la pastora, no sé si además de la licenciada y la pastora hay alguien más maduro, ¿verdad? Aquí yo le pedí permiso para poder hacer este comentario, ¿verdad? Siempre me sorprende la madurez que ella tiene. Y bueno, ahora, desarrollando el tema, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se llega a la madurez? Es una pregunta que probablemente muchos de nosotros nos hacemos o bueno, con esto yo decía, ¿cómo se llega a la madurez? Y nosotros podemos llegar a la madurez por medio de la santificación, ¿sale? Es como podemos nosotros llegar a la madurez, es lo que encontramos en la palabra de Dios. Te voy a dar un dato: nadie nace en Cristo siendo maduro. Te lo voy a repetir: nadie nace en Cristo siendo maduro, ¿sí? Y te digo que aceptar a Cristo no es la meta, porque repito, pues ya muchos de nosotros habríamos terminado, ¿verdad? Pero la meta debe ser la madurez. Ahora, voy a mencionarte, déjame ver cuántas son. Son 5 etapas por la madurez, o más bien de la madurez, por la cual nosotros debemos pasar. Y cada etapa que voy a mencionar, pues es necesaria. No podemos saltarnos de una etapa a otra. Y las personas que buscan llegar a la madurez deben pasar por ellas, porque Dios tiene un propósito y desarrolla nuestro carácter al pasar por cada una de estas etapas. Y no se trata de la edad que tengas, se trata de la relación que tengas con Dios. Entonces es importante que nosotros consideremos eso. Cada una de estas etapas, como te digo, no va a ser mala en sí, sino lo malo es quedarnos atorados en alguna de esas etapas. ¿Estás listo para estas etapas? Ok. Primera etapa, para nosotros desarrollar la madurez. La primera etapa que nosotros encontramos en la Biblia es ser un bebé espiritual, ¿sale? ¿Cuál es la primera etapa? Ser un bebé espiritual. ¿Y qué características encontramos en nuestra vida cuando somos bebés espirituales? Bueno, son las siguientes. Cuando nosotros somos bebés espirituales, si muchos de nosotros tal vez estamos en esta etapa, si tú vienes por primera vez a la iglesia, probablemente estás entrando a esta etapa. Si tienes poco tiempo en la iglesia, tal vez estás en esta etapa. Y no es que esté mal, te digo, cada una de estas etapas son necesarias. Y Dios tiene un propósito en las etapas que voy a mencionar. Pero es importante que nosotros no nos quedemos estancadas, sobre todo en las primeras. Entonces, la primera te dije es que ser bebé espiritual. ¿Y qué características encontramos en un bebé espiritual? Es movido y agitado por las circunstancias, es normal porque es un bebé, no tiene ninguna resistencia. Si yo dejo a mi bebé Elia ahí en medio del sol, pues no va a poder ella moverse, ¿verdad? Porque pues todavía sus pies son débiles para poder caminar. Es débil en lo espiritual,
muy anímico, es muy susceptible y se ofende fácilmente, es fácilmente engañado y engañada. A veces yo cuando estoy con mi bebé, como quiere un juguete, le cambio el otro, ahí verdad, le hice trampilla en los juguetes que quería, y realmente se parece mucho la etapa espiritual a lo que vivimos en lo físico. No tiene discernimiento, y mi pregunta aquí es, ¿está mal ser un bebé espiritual? No, porque todos los que venimos al camino del Señor tenemos que atravesar por esta etapa, ¿sale? Es como un bebé. Yo no he visto a ningún bebé, ¿verdad?, andar en bicicleta, por ejemplo. Entonces, ¿está mal que un bebé esté en portabebé o lo estén cargando? Pues no, es parte de su etapa. ¿Vas conmigo? Ahora, lo malo está en que nosotros nos quedemos en esa primera etapa, ¿sale? A ver, déjenme ver si bueno, aquí veo a dos papás y veo a dos de sus hijos. Imagínense al hermano Francisco y al hermano Félix cargando todavía a Pablo y a Josué a estas alturas. Pues no, ¿verdad? Entonces, no sería pues normal. Entonces, lo importante es que nosotros podamos avanzar a la siguiente etapa. ¿Vas conmigo? Ok. La segunda etapa que vamos a ver es la niñez espiritual. Y bueno, perdón, me pasé una cita. Ve conmigo por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice así: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Y como te digo, el ser bebé espiritual es normal, ¿sí? Vamos a pasar por esa etapa si queremos llegar a la madurez. Y repito, si tú vienes por primera vez, o estás viéndonos por primera vez, o tienes poco tiempo en la iglesia, es una etapa que vamos a tener que pasar, ¿sale? Primera de Pedro 2, versículo 2. Ahora quiero que vayas por favor conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. La segunda etapa de la que te dije que vamos a hablar es la niñez espiritual. Una vez que somos bebés, pasamos a ser niños. Yo veo a mi bebé Elia, pero veo a mi sobrina Abby, que ella ya no es como tal una bebé, ¿verdad? Ella es una niña. Y bueno, como tú te podrás cuenta, si en lo natural no podemos seguir haciendo lo mismo de bebés, ella ya tampoco, ¿verdad? Porque ya pasó a otra etapa. Ahora, ¿qué es lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13? Dice así: les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes, se refiere a los niños espirituales, que son jóvenes porque han ganado la batalla contra el maligno. ¿Y qué características encontramos en un niño espiritual? Bueno, lo primero es que no tiene control sobre su lengua todavía. Todavía por ahí, ¿verdad? A lo mejor se le sale una mala palabrilla, ¿verdad? A lo mejor todavía existe, a lo mejor crítica, la queja, el chisme. ¿Por qué? Porque son niños espirituales. Y realmente forma parte de... Ahora, Kane, entonces yo digo, vamos escaneándonos cada uno. Kane, a lo mejor yo todavía estoy en esa etapa, ¿estoy pecando? No, porque esta etapa es necesaria para que nosotros vayamos pasando a la siguiente. ¿Vas conmigo? También, algunas de las características de la niñez espiritual es que a veces no es frío ni caliente, como que sí voy, como que no voy, ¿verdad? Encontraba es de doble ánimo, se conforma solamente con conocer los rudimentos de Cristo. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues voy al domingo a la iglesia, pues vamos, pues ya, vamos, ¿verdad? Pues vamos el viernes de oración, pues vamos, pues ya, ahí estamos. Decía el pastor Sergio Anaya que en este tipo, o más bien en esta etapa, muchas personas se convierten en calientacientos. Él le puso esta palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos, pero vamos por ir. Ahora,
También en esta etapa se mueven más fácilmente por las cosas atractivas nada más que les gusta del evangelio. El viernes va a pedir la ofrenda Javi, entonces voy a ir, ¿verdad? Porque va a pedir la ofrenda Javi el viernes. Entonces, ante este tipo de cosas es que se viven en la niñez espiritual. Ahora, te voy a dar un dato también que a mí en lo particular me entristeció un poco. Los teólogos dicen que la mayoría de las personas en Cristo nos quedamos en esta etapa, en la niñez espiritual. Y es algo que realmente en lo personal me puso triste porque dije, ¿cómo es posible, verdad, que el gran porcentaje de las personas se queden o nos quedemos en solo ser niños espirituales? Porque quiere decir que entonces no hemos avanzado todavía a la siguiente etapa. ¿Vas conmigo? Ok, vamos a nuestra tercera etapa. Entonces vimos que la primera fue bebés espirituales, la segunda, niños, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo, no está mal estar atravesando esta etapa, porque son parte de... Lo malo es quedarnos atorados, ¿verdad? En esas etapas. La tercera etapa, como ya muchos a lo mejor se lo están imaginando, es la adolescencia espiritual, ¿sale? La adolescencia. Y aquí quiero comentarte algo. Yo particularmente trabajo con adolescentes. Yo muchas veces le digo al Señor, ay Señor, ¿por qué yo llegué aquí, verdad? Así como que, y el Señor me dice, no, ¿yo qué? Pues tú escogiste esto, ¿verdad? Entonces, prácticamente quiero también, pues trabajo con adolescentes. A veces me toca trabajar hasta en la iglesia y a veces también en mi trabajo. Y yo me acuerdo, bueno, no sé, Anita en esta época, ella también va a trabajar o está trabajando ya con adolescentes. Yo me acuerdo que cuando yo les decía a las personas que iba a trabajar para ser maestro de secundaria, era como, ¿en serio? Así como, me acuerdo que algunos maestros, mis respetos, así como que, no, la verdad es una etapa donde no quiero saber nada de los adolescentes. Y me acuerdo que luego ya en la escuela, pues leyendo algunas lecturas, me animaban mucho las lecturas que nos dejaban los maestros, porque nos decían, no, pues la adolescencia es la etapa más complicada y que si vas a una primaria, vas y entras a un salón y el salón huele a borrador, huele a lápiz, pero vas a un grupo de secundaria, después de educación física, y ay Dios mío, eso huele, no te quiero contar cómo huele. Entonces, así como en lo natural, la adolescencia es un poco complicada, los teólogos dicen que también en la vida espiritual, para llegar a la madurez, la adolescencia es la más peligrosa para llegar a la madurez. Y nada más también como anécdota, me acuerdo una vez que se ponchó mi coche, y pues lo llevé ahí a una vulcanizadora para que lo parcharan, y estaba un adolescente llorando, y ahí pues yo lo vi llorando, dije no sé qué pasaría, y entonces el adolescente de repente salió y se fue caminando llorando, y yo dije no, pues quién sabe qué le habrá pasado, y se me queda viendo el de la vulcanizadora. Los adolescentes, yo, pues ¿qué le pasó? Nada más se puso a llorar de la nada. Me dijo, no, si hay una etapa que yo no quisiera volver a repetir en mi vida, sería la adolescencia. Me dijo, ni te entiendes, te dan ganas de llorar, estás feliz, así como que, dije, y yo dije dentro de mí, yo trabajo con adolescentes, lo entiendo perfectamente. Entonces, volviendo al punto, esta etapa para llegar a la madurez, te digo, los teólogos dicen que es la etapa más peligrosa porque hay muchos cuestionamientos. La persona deja de ser enseñable. Tú sabes que los adolescentes, ¿verdad? Dejan de ser muchas veces enseñables. Se rebelan cuando son corregidos. Puede existir orgullo y también muchas veces se puede confundir la santidad con los dones. En la adolescencia espiritual podemos confundir, o más bien podemos enfocarnos más en los dones que Dios nos ha dado a nuestra propia relación con Dios. Entonces, es por eso que es una etapa muy peligrosa, pero es importante que reconozcamos que tenemos que pasar por ella. Los que tenemos más de 18 años, pues pasamos por la adolescencia, ¿verdad? Y no nos la pudimos brincar, ¿no? Tuvimos que pasar
por ella. Y en nuestro caminar con Cristo también debemos pasar por nuestra adolescencia espiritual. Y hay que recordar que los dones de parte de Dios son dados, pero el carácter es desarrollado. Y en nuestra adolescencia espiritual debemos desarrollar el carácter que Dios quiere para nosotros. ¿Vas conmigo? También este es un dato que también me ponía a mí en lo personal triste, porque los teólogos dicen que esta etapa es donde puede existir división en la iglesia, porque en la adolescencia es donde se desarrolla la lealtad de parte de las personas. Y si una persona no desarrolla lealtad, pues puede existir división, ¿sale? Entonces, ahora, ¿qué? Probablemente yo estoy en la adolescencia. Es necesaria la adolescencia, ¿verdad? No podemos brincárnosla, tenemos que pasar por ahí. ¿Vas conmigo? Ahora, nada, quiero compartirte otra cosa rápidamente. Mi cuñada Miriam, me acuerdo que nos comentaba una anécdota de una vez que viajó con un familiar de ella, siendo adolescente, y me decía, es que ella me dijo, yo dije, nunca más vuelvo a salir con esta persona, porque se quejaba de todo, nada le parecía, nada le gustaba y todo, y ahora que ya es una persona adulta, ha salido varias veces con este familiar, y dice, ay, es totalmente distinto, pero cayó en la razón, que cuando hizo ese primer viaje con ese familiar, era un adolescente. ¿Vas conmigo? Y la verdad es que la adolescencia no podemos saltárnosla, tenemos que pasar por ella. Lo malo es quedarnos en la adolescencia todo el tiempo, ¿verdad? Yo creo que ninguno de los que pasamos por la adolescencia nos hemos estancado en lo natural ahí, ¿verdad que no? Y pues en lo espiritual tampoco debemos quedarnos ahí. Debemos dar el siguiente paso. ¿Vas conmigo? Ok, quiero que me acompañes, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo del 15 al 16. Romanos capítulo 8, versículo del 15 al 16. Y dice así, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Y dice el versículo 16, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y la siguiente etapa después de la adolescencia es ser hombres o mujeres maduros, ¿sale? Es la siguiente etapa, ser hombres o mujeres maduros. ¿Qué características tenemos en esta etapa o se tienen en esta etapa cuando son hombres o mujeres maduros? Número 1, no se ofende fácilmente, es prudente, no reacciona a las provocaciones, sí, porque no reacciona, pues como que no, ¿verdad? No reacciona a las provocaciones, se sujeta al alimento sólido, recibe revelación directa de parte de Dios, es pronto para oír y tardo para hablar, honra siempre a sus líderes espirituales, es alguien estable emocionalmente y toma lo bueno y desecha lo malo. Y lo que hace, lo hace fundamentando la palabra de Dios. Y a lo mejor dijéramos, no, pues ya con que lleguemos a esa etapa, ¿verdad?, de hombres o mujeres maduros, pero no, todavía nos falta otra etapa, que es realmente lo que Dios desea para nosotros. Y cuando yo estoy compartiendo esto, o al estar compartiendo esto, mi deseo es que nosotros podamos meditar en la palabra, en qué etapa nos encontramos. No es malo si tú te encuentras en alguna de estas etapas, pero si tú ya tienes muchos años en la misma etapa, ahí sí hay que pedirle a Dios, ¿verdad?, sabiduría, hay que pedirle a Dios pues que siga desarrollando nuestro carácter, porque tenemos que brincar a la otra etapa. ¿Vas conmigo? Y la última etapa que encontramos al llegar nosotros a la madurez, o que debemos tener al llegar a la madurez, es ser padres en la fe. ¿Ser qué? Padres en la fe. Otro dato, muy pocos llegan a este punto, tristemente. Muy pocos llegan a este punto de ser padres en la fe. Porque un padre en la fe es protector, iniciador, proveedor,
tiene un gran anhelo de reproducirse en otros, entiende que Dios hará algo con él o con los que está enseñando, invierte su fruto, tiempo, experiencias de vida, corrige y disciplina con amor y alimenta a los demás. Pero tristemente cuando yo preparaba esto y cuando nos compartían esto, muy pocas personas llegan a esta etapa, porque nos decía la persona que nos enseñaba esto, la mayoría de las personas en Cristo se quedan en la niñez. Y es muy triste realmente que esto pase. Y cuando yo estaba preparando esto, cuando estaba terminando de preparar, me acuerdo una vez que Adriana lo mencionó, yo también lo he mencionado. Cuando nosotros estamos preparando, yo creo que a la mayoría de que las personas que les toca compartir o nos toca compartir, cuando estamos preparando un mensaje, al primero en hablarnos, Dios es a nosotros. Y cuando yo preparaba esto, entendía lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo del 12 al 14. Quisiera que todos fueran por favor ahí conmigo. Dije Hebreos, ¿verdad? Es Hechos capítulo 5, versículo del 12 al 14. Lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Hechos capítulo 5, versículo del 12 al 14. Y dice así: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer el alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Dice el versículo 14, el alimento sólido es para los que son maduros, dice en esta versión. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y verdaderamente yo dije, ay Señor, con razón, tú nos dejaste esto en la palabra, que debemos llegar a ser maduros. Y como te lo repito, el propósito aquí en la tierra no es aceptar a Cristo, es que alcancemos la madurez, que podamos ser maduros y que podamos verdaderamente cumplir el propósito al cual Dios nos ha llamado. Y también ayer reflexionaba y decía, ¿qué tal si yo por no pasar de nivel, digo que yo espero y creo en fe, ¿verdad? Que voy a estar en la vida eterna, pero ¿qué tal si yo por no pasar de nivel, Satanás roba ese propósito y tal vez yo pude compartirle a otras personas para que esas personas fueran salvas también? ¿Te has puesto a pensar en eso? Que si tal vez Satanás roba el propósito de tu vida por no pasar de nivel en la madurez, a lo mejor pudiste compartirle a otras personas en tu trabajo. A lo mejor pudiste compartirle a otras personas en tu familia. Y yo creo que es importante que no dejemos que el propósito por el cual Dios nos puso aquí sea robado. Es importante que nosotros podamos desarrollar plenamente la madurez y que podamos reproducirnos en otras personas para que más personas puedan conocer a Cristo Jesús. Y quiero terminar con lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Crecer y madurar en carácter debe ser en forma integral. Y en Primera de Tesalonicenses dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y en todo su espíritu, alma y cuerpo, y se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y lo que yo te decía, si ya empezaste, síguele. Si ya empezamos, échale ganas. Si ya empezamos, no nos quedemos en alguna etapa de la madurez. Hay que echarle ganas por continuar y llegar, ¿verdad?, a ser gente madura en el Señor. Que no nos quedemos en una etapa donde, pues, la mayoría tal vez de las personas puedan quedarse, que verdaderamente podamos crecer en madurez. Yo me puse a pensar, si en Cortázar
todas las personas o en todas las iglesias las personas llegáramos a la madurez, nuestro Cortázar sería otra cosa. Sería otra cosa porque estaríamos compartiéndole a muchas personas de Cristo. Y si Cortázar fuera diferente, tal vez el Estado sería diferente. Por eso vamos a ir a orar, ¿verdad? La próxima semana. Y si nuestro Estado fuera diferente, nuestro México también. Y quiero terminar con estas preguntas que yo me hacía ayer en la noche. ¿En qué etapa de la madurez estamos? No me tienen que decir, solo es pregunta para cada uno de nosotros que meditemos en ella. ¿En qué etapa de la madurez estamos cada uno de nosotros? ¿Llevamos años estancados en la misma? ¿O tal vez vamos avanzando? No lo sé. Y me acuerdo que una vez platicando con el pastor Noé, me dijo lo siguiente. Me dijo, hijos, cuando yo llegué con Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que ya no hay más llanto, ni tristeza, ni dolor, ¿verdad? Pero me dijo esto, a lo mejor, ¿verdad? Si yo dije, ay, esto de verdad me va a dar pena que el Señor se entere, me dijo, y lo puedo compartir porque lo compartió aquí en la iglesia. Me dijo, yo de adolescente era bien mentiroso. Y me dijo, y algo que me va a dar vergüenza cuando llegue allá, pues a lo mejor es que dije, ay Señor, yo eché muchas mentiras. Y mi pregunta aquí es, si nosotros, Dios está aquí, Dios está en este lugar, pero quisiera que te imaginaras que estás frente a frente ante Dios y que el Señor te preguntara, ¿en qué etapa estás? ¿Estás creciendo? ¿Estás estancado en alguna de las etapas? O que te dijera el Señor, mira, tal vez yo tenía esto para ti, este propósito, ibas a alcanzar a varias personas, pero por quedarte en la misma etapa, no se pudo completar el propósito. Y realmente debemos nosotros luchar, y si ya empezamos, pues hay que seguirle, porque el Señor no ha terminado el propósito en nuestras vidas. Si nosotros estamos aquí es porque el propósito aún no ha terminado y debemos permanecer firmes hasta el fin. Firmes hasta que el Señor, ¿verdad?, regrese o hasta que nos llame a su presencia. Y que cuando el Señor nos llame, que nos podamos decir, mire, he terminado la carrera. He terminado la carrera y pude cumplir el propósito por el cual yo estuve aquí. Me gustaría que nos pusiéramos de pie y vamos a orar en esta tarde. Y voy a pedir a los muchachos de la alabanza si pueden pasar un momento. Y vamos a orar porque el Señor pueda mostrarnos en esta hora, que podamos discernir verdaderamente en qué etapa estamos. ¿Es malo estar en esa etapa? No. Cada uno de nosotros tiene y está bien estar en las etapas que pues estamos, pero lo malo es que llevemos 30 años estando en la misma etapa, sobre todo en las primeras 3 etapas. Que llevemos 30 años a lo mejor siendo bebés, siendo niños o siendo adolescentes espirituales. Papá, te damos gracias en esta tarde por tu bendición. Señor, queremos que seas tú